Hola, soy del equipo 4 para los estudios de cooperación. Voy a realizar el video de la unidad 1. Son un solo video porque al subirlo, o sea, si trato de subir tres a YouTube, mi computadora no me deja, como que tarda mucho en subirlo, entonces lo voy a tratar de hacer en un video eh, ahorita, todo junto. Y ya, como que en la descripción voy a poner los espacios en donde empieza cada tarea y donde termina, para que vaya. Bueno, la primera tarea fue pues la, el reporte de lectura, eh, que en sí era pues hacer un reporte de lectura, o sea, realizar pues, las lecturas que nos había brindado de la unidad 1 y pues hacer un reporte de lectura básicamente y grabar un video. Y bueno, en lo que alcancé a recibir, lo que alcancé a entender, perdón, fue que en sí pues era como lo más básico, que era pues de que la importancia de la informática pues en el entorno, ¿no? O sea, en la vida diaria. Y pues primero lo definimos como que era la informática, que en sí pues la informática es una ciencia que estudia básicamente los datos, la información, no necesariamente virtuales, sino pues en sí puede ser cualquier dato, pero pues realmente cuando pues nos pensamos eh, en informática, pues pensamos en algo virtual que no es necesariamente eso. Pues en sí nada más pues, estudia los métodos técnicas para almacenar y procesar datos, principalmente en una computadora, pero no es necesariamente en una computadora. Después, ¿en dónde podemos aplicar la informática? Pues en sí se puede aplicar en cualquier lado, en cualquier situación, y es muy beneficioso. Eh, por ejemplo, un lugar donde podemos aplicar la informática es digamos, por ejemplo, el tecnológico, la universidad, por ejemplo, que da, por ejemplo, educación a distancia, tiene sus modalidades. Entonces, la informática entra en ese aspecto que ayuda, o sea, la informática tiene varias ramas y en una de ellas, pues, se desarrolla lo que es, pues, la, 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 la comunicación, ¿no? Y ahí pues ya, eso de hacer un ejemplo, pues el cómo puede educarse una persona desde, digamos, un municipio hasta aquí, ¿no? La ciudad, y es simplemente pues, haciéndolo virtualmente y no tiene que estar presencialmente necesariamente, al menos no diario en la universidad. Eh, Otro lugar donde se aplica la informática, gracias a que se ha desarrollado de una forma buena, puede ser también pues, los consultorios médicos también. Pues, por ejemplo, al hacer una operación, al estar utilizando los electrocardiogramas, que le digo, o sea, la informática es el procesamiento de datos. Entonces es pues por ejemplo, el electrocardiograma básicamente brinda datos para que se pueda interpretar el cómo está el paciente, cómo se está comportando y si está estable o no. Al final pues ya puse pues las eh, desventajas y ventajas. Por ejemplo, una desventaja de la informática es que, por ejemplo, digamos, puede haber hay mucha piratería. Ya no hay tanto, bueno, sí sigue habiendo piratería de software, por ejemplo. Esto afectando pues a las empresas de los softwares originales. Por ejemplo, ¿cuál podría ser un ejemplo? De Photoshop, por ejemplo, tal vez, eh, que muchas veces lo craqueó, o Spotify, por ejemplo, que mucha gente pues, tiene Spotify craqueado, o sea,
hackeado, digamos, para no pagar la mensualidad. Y esto es una desventaja para la empresa porque no recibe dinero, pero también puede ser una desventaja para el usuario que lo está utilizando porque al descargar aplicaciones de terceros que no saben de dónde vienen pueden adquirir pues ciertos virus y pues básicamente tener su información personal en peligro. Otra, pues en la sección de ventajas, pues, le decía, pues, hay muchas ventajas, creo que hay mucho más ventajas que desventajas. Eh, pues, las ventajas pueden ser pues, desde trabajo remoto, o sea, puedo vivir aquí en México y virtualmente estar trabajando en Estados Unidos, haciendo, no sé, programando, marketing digital, lo que sea. Otra, pues educación a distancia. También puede ser, pues, las ventajas de la informática, pues, prevenir accidentes también. Por ejemplo, con estos automóviles eléctricos de, por ejemplo, Tesla, que básicamente le están leyendo todo el entorno en el que van andando cuando están encendidos y van leyendo todo el entorno y van pues detectando si hay personas cruzando la calle, en qué momento es bueno acelerar, frenar, etcétera, y esas cosas. Eh, pues viene pues mm, 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 pues sí, o sea, en conclusión es básicamente que es importante eh, perdón, la informática pues básicamente es importante en la sociedad y hay que saber aplicarla, o sea, las funciones informáticas hay que saber aplicarlas en la sociedad bien, porque pues muchas veces también los culpamos de accidentes, de que nos hacen más inútiles, de que nos hacen perder creatividad, pero pues también se nos olvida que la, la informática, o sea, todo lo virtual lo moldeamos nosotros, o sea, todo lo estamos haciendo nosotros para nuestra comodidad, perdón. Por lo tanto, también es nuestra culpa el hecho de estar haciéndonos menos creativos y eso, cuando también debemos de optimizar esas herramientas que estamos utilizando. La otra tarea trata sobre un análisis crítico sobre las ventajas competitivas que se tienen al implementar una adecuada función informática. Análisis, bueno, igual aquí partimos también con la definición de qué es la informática. Como les decía anteriormente, es básicamente la ciencia básicamente en resumen es la ciencia que se dedica al procesamiento de datos, al administrarlos. Le digo, pues, no necesariamente una manera virtual, una computadora, puede ser físicamente, o sea, un papel, lo que sea, pero pues estamos hablando ahorita de un sentido más virtual, informático. Eh, Después nos hicimos la pregunta de que si la informática puede llegar a tener pues más ventajas que desventajas y claramente, o sea, las ventajas son mucho mayores que las desventajas, o sea, le digo, o sea, las principales ventajas al aplicarlos pues en una organización, por ejemplo, está la automatización, o sea, podemos automatizar procesos y esto se traduce en optimizarlos, o sea, se optimizan tareas y eh, pues básicamente se traduce en optimizar, se traduce en generar más dinero. ¿Para quién? Pues para el empresario, digamos, para la organización. No es tan bueno para, digamos, para un empleado porque le quita puestos de trabajo, pero lo explicaré un poco más adelante para seguir explicando como las ventajas, perdón. Y eh, las ventajas claramente pues, automatización, optimización de tiempos, de tareas, se traduce en dinero, o sea, mayor ganancia. Y ya pues, al tener un algoritmo que solucione, un algoritmo, un sistema, un robot que solucione las tareas, que haga más rápido las tareas, que las haga mejor,
con más precisión, pues es mejor para la organización en general. O sea, son muchas ventajas, son demasiadas ventajas. Eh, bueno, también pues facilita la implementación de sistemas de seguridad, o sea, o sea, pues básicamente si quiere, por ejemplo, al entrar un banco o así, este optimiza, bueno, pasaré al siguiente, a las desventajas, me quedé en blanco un poco. Eh, bueno, en el aspecto de las ventajas, pues creo que son claras, en que puede haber pérdidas de empleos, de puestos de trabajo, y pues básicamente nos va haciendo un poco más inútiles y menos creativos. Por ejemplo, al utilizar ChatGPT, eh, pues básicamente estamos, bueno, dependiendo de para qué lo utilicemos, si lo utilizamos como una herramienta de aprendizaje, pues tal vez no nos afecte tanto, al contrario nos ayuda. Pero si por ejemplo lo utilizamos ChatGPT para que nos haga una tarea de matemáticas, por ejemplo, de cálculo integral, se supone que básicamente deberíamos estar haciéndolo nosotros, sino para estar pensando la solución y en un problema de un examen sepamos qué hacer. Pero, por ejemplo, si nos dejan tareas y las procesamos en ChatGPT y las dejamos así, simplemente le hacemos la petición al chat y la copiamos y la subimos a la tarea, pues no estamos utilizando nuestra cabeza, no estamos utilizando nuestra herramienta para pensar nuestro cerebro y en lo que nos hace menos creativos, nos hace pensar menos. Que por ejemplo, en el momento pues nos da gusto porque pues es menos, tenemos flojera, no tenemos ganas de hacerlo, pero a la larga nos va a afectar mucho. Por ejemplo, hacer un examen, no vamos a saber qué hacer porque lo estuvimos copiando o al crear, no sé, nos encargan de hacer un código, por ejemplo, en una materia, un código para programar algo. Si solo se lo pedimos a ChatGPT y lo copiamos y lo pegamos, pues está bien, claro. Pero a la hora de, no vamos a ver por qué el porqué de las clases que puso, el porqué de las funciones, el porqué en general del algoritmo, porque no lo estamos haciendo nosotros, no estamos haciendo ese proceso de pensar y nos va a afectar a la larga. Y bueno, básicamente en este resumen que tratamos de encontrarle el lado malo a la aplicación de los recursos de la informática, pero le digo, o sea, creo que pues el cambio está en nosotros, entonces también es como de si queremos utilizar la informática en sí, todos los sistemas virtuales para nuestro favor, pues tenemos la puerta abierta, solo hay que saber cuándo es bueno y cuándo no aplicar eh, ciertas actitudes, ciertos comportamientos hacia la informática. Y por ejemplo, ya por último, la tercera tarea trata sobre un cuadro comparativo y era pues también pues investigar un poco y analizar las tendencias actuales y emergentes de la TI, de las tecnologías de la información que están siendo aplicadas en la informática. Entonces, pues, lo que hicimos fue de que, mm, sí, nos metimos a varios links, varias páginas sobre tendencias y lo que encontramos fue que muchas tendencias se repetían, sobre todo la nube, que es la nube, inteligencia artificial, aplicaciones, automóviles inteligentes, eléctricos. Eh, en sí esos son lo que más se repetía. Y pues tratamos de recoger un poco más de información, un poco más de otro tipo de tecnologías, tal vez no tan conocidas,
Y pues encontramos 6, que fue la computación cuántica, la red 5G, la inteligencia artificial, aplicaciones inteligentes y la nube. Ah, bueno, también, y la nanotecnología. Pues en sí, primero, pues investigamos un poco como el concepto de las tendencias actuales, que pues básicamente se van renovando, básicamente siguen siendo las mismas, pero como le digo, es tecnologías, la tecnología es cambiante, pues básicamente está cambiando, 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 por lo que este, por lo que pues también hay que estar checando actualizaciones y todo eso. O sea, básicamente sigue siendo lo mismo casi siempre, pero va cambiando la manera en la que funcionan y en cómo funcionan y el cómo hacer que funcionen. Eh, por ejemplo, aquí hablando un poco sobre la computación cuántica, el concepto. La computación cuántica es un campo que pues básicamente junta lo que es la matemática y mecánicas cuánticas para resolver problemas complejos. Realmente no entendí muy bien lo que era la computación cuántica, pero pues sí sé que son computadoras, entra en el concepto de computadora y básicamente lo que hace es procesar datos de una manera muy muy rápida y o sea, es para hacer cálculos muy muy rápidos. Este, pues, en resumen eso, la red 5G, pues básicamente la quinta generación de tecnología celular, que lo que hace, pues básicamente que la señal sea más rápida, o sea, que es lo que hace. Fue mucho texto, pero básicamente es lo que hace que la señal celular sea mucho más rápida. Eh, pues básicamente eso. Eh, la comunicación sea más rápida, etcétera, etcétera. La inteligencia artificial, pues creo que ya la conocemos todos, que es básicamente, pues, recopila, aprende de nosotros, su algoritmo es aprender de nosotros y básicamente darnos una solución a, ¿cómo de? O sea, pues básicamente le damos patrones. Tiene un algoritmo el cual pues hace que aprenda de nosotros y lo cual hace que pues eh, cada vez vaya siendo más inteligente y pueda hacer tareas cada vez mucho más complejas como pues por ejemplo ChatGPT, BART, Perplexity. Esos serían ejemplos de inteligencias artificiales. Aplicaciones inteligentes también pusimos como concepto, que pues básicamente cualquier aplicación web, celular, que lo que hace pues básicamente es resolvernos la vida básicamente, dependiendo de qué. Hay aplicaciones que nos ayudan a resolver, a pagar nuestros impuestos, aplicaciones que nos entretienen, pero en general son aplicaciones, el, el objetivo de una aplicación es resolver un problema. Si tu problema es que quieres desaburrirte, pues resuelve tu problema. Si tu problema es que quieres pagar impuestos, hay aplicaciones que pueden pagar impuestos por ti. Etcétera, etcétera, etcétera. Aplicaciones que te dan las noticias. Hay demasiados tipos de aplicaciones, es un mundo muy extenso, pero es básicamente lo que hace que te resuelva el problema de algo. Después pusimos como concepto lo que era la nube, pues el almacenamiento en la nube, que es básicamente almacenar datos e información en servidores externos, eh, pues sí, remotos conectados a internet y no es una es básicamente, para no hacerlo tan largo, es básicamente almacenar datos en servidores externos y es eso. La nanotecnología también lo pusimos como concepto, que es la manipulación de materia a una escala, o sea, muy, muy, muy pequeña, casi atómica. Y esto pues ayuda, por ejemplo, en la medicina, en campos donde se requiere mucha precisión.
la nanotecnología es muy útil, como por ejemplo la medicina, al crear robots, etcétera, para, por ejemplo, para operar, se utiliza la nanotecnología, ya que, pues, por ejemplo, para operar se necesitan objetos muy pequeños para no dañar al paciente, etcétera, etcétera. Y básicamente es esto. Pues ya hicimos el cuadro comparativo. Y como conclusión, pues básicamente eh, estos 6 conceptos se relacionan, básicamente siempre se van a relacionar porque están relacionados a la informática. Eh, por ejemplo, las tecnologías de nanotecnología, computación cuántica, almacenamiento de la nube, etcétera, etcétera, están interconectadas y se complementan entre sí en la búsqueda de avances tecnológicos. Pues como le digo, o sea, se relacionan entre sí. Básicamente, en resumen, el resumen de todo el cuadro eh, de todo el cuadro comparativo es que se relacionan entre sí, ya que pues, tiene una base informática. Eh, pues eso, tiene una base informática, lo que hace que se relacionen entre sí. Y pues es el fin del video, espero el fin.